Bienvenidos a esta nueva mini clase de urgencias. Lo primero me presento, yo soy Marta Pastrana, soy residente de medicina interna aquí en Pamplona, en la Clínica Universitaria de Navarra, y hoy vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. Esto era un tema súper frecuentemente preguntado en el MIR. Hace unos años se dejó de preguntar, pero bueno, como siempre nos sorprenden y esta es una pregunta clásica del tema de urgencias, bueno, pues vamos a repasarlo por si acaso. Este es el índice que vamos a seguir en nuestra clase y empezamos definiendo exactamente qué es lo que tiene que tener un paciente para que nosotros pensemos que tiene una cetoacidosis diabética. Bueno, pues como bien dice el nombre, tiene que tener una ceto, es decir, tiene que tener cuerpos cetónicos, acidosis, tiene que tener acidosis metabólica, aumento de los cuerpos cetónicos con acidosis metabólica con aumento del anión GAP. Y además, como es un paciente diabético, generalmente vienen con glucemias muy elevadas, mayores de 250, pero es que hay pacientes que vienen con glucemias de 400, de 600 y vienen tan campantes. Entonces, ojito con las glucosas muy elevadas como debuts de diabetes tipo 1. Importante, este paciente, por mucho que esté medianamente bien, no se puede ir a su casa, es una urgencia, esto se tiene que dar ingresado porque tendremos que enseñarle a usar la insulina, porque tendremos que asegurarnos de que esa acidosis se resuelve y porque si lo dejamos irse a su casa, este paciente se puede poner muy malito y que haga una complicación severa con alta mortalidad. Generalmente en el MIR esto lo preguntan como debuts de diabetes tipo 1. Es una forma muy frecuente de diagnosticar un diabetes tipo 1 que aparece generalmente en el 25 o en el 40% de los casos, pero que tiene muy poquita incidencia. Además, gracias a Dios, el manejo funciona muy bien, el tratamiento funciona muy bien y la mortalidad es muy bajita, menos del 5%. El problema es que como no lo trates bien, este paciente puede hacer complicaciones que sí que tienen una alta mortalidad. De hecho, la cetoacidosis diabética se considera la primera causa de muerte por diabetes en niños o jóvenes adultos más bien pequeñitos. ¿Por qué? Porque como llevan muy poco tiempo con esta diabetes, no les da tiempo a hacer las complicaciones secundarias que son las que matan a los pacientes más mayores con diabetes. Por ejemplo, la cardiopatía. Si este paciente probablemente lo dejáramos años con la diabetes, lo que haría sería desarrollar complicaciones, que si prediabético, que si arteriopatía periférica, que si cardiopatía, y al final se acabaría muriendo de una de esas complicaciones, pero no por una cetoacidosis diabética. ¿Qué tenemos que saber? Que aunque lo más frecuente en el MIR es que nos pongan un debut de diabetes tipo 1, cualquier paciente con diabetes tipo 1 está en alguna manera predispuesto a tener esto. Un paciente, por ejemplo, con diabetes que desarrolla náuseas y vómitos incoercibles, que lleva mucho tiempo en casa sin comer, puede desarrollar, aunque ya lleve mucho tiempo diagnosticado, puede desarrollar una cetoacidosis diabética. Así que todo paciente diabético con náuseas y vómitos se queda en urgencias hasta que nosotros nos aseguremos de que su pH está bien. ¿Qué es lo que puede desencadenar una cetoacidosis diabética? Bueno, pues desencadenar lo puede desencadenar cualquier cosa. Sin embargo, te traigo aquí lo más frecuente, generalmente como debut de diabetes tipo 1 en un niño pequeño, pero también un paciente que no se está poniendo la insulina adecuada. Es muy típico en pacientes adolescentes que llevan algún tiempo ya con esta diabetes y que por alguna razón pues se rebelan, dicen que no quieren ponerse tratamiento, se ponen menos del que deben o lo que fuera y desarrollan una cetoacidosis diabética porque no se están poniendo la suficiente insulina. Pero generalmente, si no es un debut y se está poniendo bien el tratamiento, lo más frecuente que descalabra a un paciente diabético es una infección. Así que cuidado con paciente diabético y fiebre o síntomas de infección, no sea por una infección la cetoacidosis diabética. Te traigo otras muy frecuentes, también el alcohol, los fármacos, cirugía, traumas, estrés, 1000 cosas, pero generalmente las tres primeras. La fisiopatología te la sabes muy bien, está en tu libro de endocrino, así que vamos a pasarla para centrarnos directamente en los síntomas. Estos chicos desarrollan una glucosuria muy importante. ¿Por qué? Porque como tienen muchísima glucosa, el riñón generalmente reabsorbe el 80% de la glucosa que le llega. Pero como llega tantísima, pues al final llega a su máximo tope de reabsorción y va eliminando todo lo demás. Pero como elimina muchísima glucosa, esa glucosa arrastra agua y estos chicos se deshidratan porque tienen poliuria y por eso tienen polidipsia. Como además no tienen glucosa en la célula porque no la pueden meter y no tienen insulina, pues ¿qué es lo que hacen? Intentar sacar energía de los ácidos grasos, hacen lipólisis y eso produce acúmulo de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos llevan a la respiración de Kussmaul, al aliento de manzanas que también conocemos y sobre todo al dolor abdominal, que es algo que ya han preguntado 1000 veces en el MIR. Y por último, como tienen hiperglucemia, pueden desarrollar anorexia, pueden producir hiperfagia, pueden producir 1000 cosas, pero ojito con la temperatura porque pueden tener hipo o hipertermia y ojito si hacen fiebre no sea una infección. Ahora bien, signo de gravedad, signo de mal pronóstico, si un paciente diabético empieza a dejar de comer, ojito porque ya está entrando en cetosis. Generalmente la diabetes mellitus cursa con polifagia, polidipsia y poliuria. La polifagia es porque como el cuerpo no detecta glucosa, lo que te dice es come, porque igual el problema está en que no estás comiendo suficiente, así que meten mucha glucosa y yo ya la utilizaré. Como no la puedo utilizar, siguen comiendo, pero no la pueden utilizar y al final la acaban eliminando por el riñón. Si un paciente diabético de repente deja de comer, quiere decir que su cuerpo ya ha dicho, deja de comer, que ya no me sirve para nada, vamos a tirar de la lipólisis. Y esa lipólisis produce acidosis y cetosis, así que cuidadito.
Otros signos de mal pronóstico son la respiración de Kussmaul, o más bien la falta de respiración de Kussmaul, porque si tú tienes respiración de Kussmaul y de repente dejas de tenerla, quiere decir que tu pH está bajando demasiado. Y si tu pH baja por debajo de 6,9, tu centro vulvar deja de funcionar y dejas de tener respiración de Kussmaul, y por lo tanto el paciente puede entrar en coma, puede tener complicaciones, y esto ya es un signo de gravedad. Y por supuesto también, si tú tienes glucosuria de manera normal y de repente la dejas de tener, quiere decir que tu riñón está empezando a fallar porque ha dejado de filtrar la glucosa. ¿Qué vamos a encontrar en la analítica? Generalmente estos pacientes vienen con analíticas un poco inespecíficas, vienen con leucocitosis con neutrofilia, dices puede tener un catarro, puede tener una infección, pero ya le haces un pH y lo que ves es una acidosis metabólica muy llamativa, ves un poquito de fallo renal que es relativamente frecuente en estos pacientes y generalmente alteraciones en los iones. Lo más importante es que tú tengas en cuenta que la neutrofilia en este caso no tiene por qué indicar infección. Si tú ves que hay signos de infección, pues ya sabes por qué es, pero si no, no te asustes porque no tiene por qué indicar una infección. ¿Qué pruebas vamos a pedir a estos pacientes? Bueno, lo más importante es la revisión constante. Estos pacientes se pueden poner muy malitos de repente, se pueden poner muy malos rápidamente sin que nos demos cuenta, así que lo más importante es tener a una enfermera siempre echándole un ojo. Lo que vamos a hacerle es medirle la glucosa, los cuerpos cetónicos, la gasometría, el pH, el oxígeno, todo. Y lo que vamos a hacer es repetírselo cada poco. Generalmente se suele pedir la glucemia horaria y si se puede también los cuerpos cetónicos cada 1 o 2 horas. Ahora hay unos aparatitos que miden los cuerpos cetónicos en sangre, pero con una muestra capilar, pero a veces antes se tenían que medir con pruebas de orina o con pruebas sanguíneas y era un poco más rollo. Pero bueno, ahora es más sencillo. Así que se pide glucemia, cuerpos cetónicos y generalmente cada 2 o 4 horas se suelen pedir los iones y la gasometría para ver qué tal está haciendo con el pH. Ahora bien, siempre hay que hacer una radiografía de tórax para asegurar que no tiene una infección respiratoria, por ejemplo, que esté desencadenando esa cetoacidosis diabética y generalmente también se pide un electrocardiograma para asegurar que el corazón está bien. Ahora bien, importantísimo, este paciente se va a quedar ingresado en el hospital y se queda ingresado en dieta absoluta. Este paciente no va a comer nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos de que resuelve su acidosis y si se está comiendo por otro lado igual está metiendo glucosa extra que nosotros no queremos que tenga. Así que importantísimo, todo nuestro manejo va orientado a intentar revertir esa acidosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 3 pilares. El primero es hidratando al paciente. ¿Por qué? Porque se está perdiendo muchísimo agua por la orina, está además con náuseas y vómitos, estará muy deshidratado, así que lo primero, hidratar. Lo segundo, la insulina, que es lo que le falta. Y por último, tener cuidado con los iones, porque como está vomitando y además la insulina puede bajar el potasio, hay que tener cuidado con que no se nos descalabre. Empezamos. Primer pilar, la hidratación. Este niño viene muy deshidratado, llega con glucosuria mucho tiempo, lleva con poliuria mucho tiempo y además probablemente con náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle en la primera hora agua a chorro. Generalmente suero fisiológico, se pone a bastante velocidad. No me hace falta tampoco que te aprendas la velocidad si no quieres, porque no creo que se metan en tanto, pero generalmente se pone agua a chorro. Eso en la primera hora hasta equilibrar un poco la volemia normal y luego ya para que no se nos encharque por todas partes lo que se hace es bajarle un poco el ritmo y se le deja durante 6 horas generalmente con un poquito de suero fisiológico. Si vamos viendo que ese suero fisiológico empieza a bajar la glucosa, hay que tener cuidado porque es importantísimo que en estos pacientes no se nos vayan hacia una hipoglucemia que también tiene complicaciones. Así que si la glucosa empieza a bajar por debajo de 150, se suele añadir a ese suero fisiológico un poquito de suero glucosado para intentar compensar. Pero si la glucosa sigue bajando muchísimo, se puede poner ya glucosa al 5%. Lo segundo es la insulina, y este dato te lo tienes que saber de memoria. La insulina se pone a 0,1 unidades por kilogramo de peso, importante, 0,1 unidades por kilogramo de peso, y se pone intravenosa, nada de subcutánea. Se pone intravenosa y se deja al paciente todo el tiempo que haga falta. Sin embargo, siempre antes de poner insulina hay que mirar el potasio. ¿Por qué? Porque ya sabes que la insulina es un tratamiento de la hiperpotasemia y si tú tienes el potasio muy bajito y le pones insulina, el potasio se te va a quedar muy bajito y también tiene complicaciones. Así que, por favor, antes de poner insulina, miramos el potasio. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tú consiguieras poner la suficiente insulina como para que se quedase en niveles de entre 150 y 200 de glucemia. Pero tu objetivo no es ponerle la glucosa bien, tu objetivo es que deje de estar acidótico. Recordamos, nuestro objetivo, nuestro techo es la acidosis. Así que tú no le vas a quitar la insulina por mucho que lleve 3 horas o 4 horas con la glucosa bien hasta que ese pH no esté normal. Importantísimo, hasta que el pH no esté normal, tú no te quedas tranquilo. Y generalmente después de que arregles toda la situación de cetoacidosis aguda, lo que tendrás que hacerle será enseñarle a ponerse la insulina subcutánea, que se pone con otra dosis, generalmente entre 0,5 y 0,8 unidades por kilo. Pero bueno, eso ya es como más específico. ¿Qué hacemos con el potasio? Recordamos, miramos el potasio antes de poner insulina. Y lo más importante es que si el potasio está por debajo de 3,
no se pone insulina, nunca. ¿Por qué? Porque si el potasio está por debajo de 3, que ya es bajito, y tú lo bajas aún más, ojito porque el paciente se puede poner malo. Así que no se pone nunca insulina si el potasio está bajito. Si el potasio está muy bajo, se le pone suplementos de potasio, lo que haga falta, hasta subir el potasio y luego ya le pondrás la insulina tranquilamente. Pero recordamos, si el potasio está por encima de 5, tú te quedas tranquilo y le cascas la insulina. Si el potasio está por debajo de 3, no se pone insulina. Y el bicarbonato es como el típico que nadie sabe muy bien qué hacer con él, porque nadie sabe muy bien cuándo ponerlo. Se dice que si el pH está por debajo de 7, que si el bicarbonato está muy bajo y tal, pero bueno, bicarbonato nadie sabe muy bien qué hacer con él, los olvidamos un poco y ya está. Complicaciones, cuidado con el edema cerebral en niños, que es relativamente frecuente. Un niño que estaba bien de la cetoacidosis, que llevaba bastante tiempo bien, y de repente empiezan a hacer un poco de obnubilación, de mareos, no se encuentran bien. Ojito con el edema cerebral, que tiene alta mortalidad. Y también le traigo aquí señalado el infarto, que aunque no es muy frecuente, sí que lo han preguntado ya en el BID. Así que con esto terminamos. Muchísima suerte, que tú puedes con ello.